Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Triax Euro Ultra VX 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Triax es un fabricante de origen estadounidense que recientemente ha llegado al mercado español. Dentro de su catálogo hay dos gamas diferentes de aceites, una destinada para vehículos gasolina y vehículos de origen estadounidense y japonés, y también tiene una gama destinada para vehículos de origen europeo, como es este caso el Euro Ultra VX 5W30. Dentro de su página web, buscando información de este mismo aceite, el Triax Euro Ultra VX 5W30 ya nos está indicando que se trata de un 5W30 ACAC3 y nos indica que para la formulación de este aceite ha utilizado base PAO y éster. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que tiene una densidad a 60 grados Fahrenheit de 855, viscosidad cinemática a 40 grados 61, viscosidad cinemática a 100 grados 10,5 e índice de viscosidad 176. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir los aceites que se quieran etiquetar como 5W, nos indica que da un valor de 4.492 centipoises y es muy buen valor. Esto es señal de que el aceite se comporta muy bien a baja temperatura. Punto de inflamación 232 grados, punto de vertido, punto de congelación 50 grados bajo cero. Color nos indica color 2, esto es porque hay una tabla de colores y es el más parecido al que está clasificado con tal número. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, nos indica un valor 9, TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, nuevamente aquí también nos indica valor 9, y en cuanto a la viscosidad HTHS nos indica un valor 3,35. En cuanto a las normas de homologación de BMW, nos indica que homologa la norma BMW LL01 y BMW LL04, del grupo Volkswagen 507, 505, 504 y 50501, grupo Mercedes-Benz 22951, 22925, 22931, 22923, General Motors Dexos 1 Gen 2, Porsche C30. En cuanto a la CEA, nos indica que se trata de una CEA C3 con la última revisión del año 2019, grupo Ford M2C 946B1, y también nos indica que es API SN compatible donde se requiera la norma API SP. Ya de primera en esta tabla veo bastantes incoherencias y os voy a dejar unos 10 segundicos para los que seáis asiduos aquí en el canal y los que ya tenéis una experiencia en tema de aceites y fichas técnicas, a ver si descubrís las distintas incongruencias que vemos aquí. Aquí he marcado en rojo todas las incongruencias que he encontrado. La principal y la más importante, la viscosidad HTHS. ¿Qué ocurre? Que indica que es de 3,35. Vale, pues para poder homologar un aceite como ACAC3, como en principio es este caso, debe de tener una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5 y 3,35 no llega. Luego que en tal caso vamos a suponer que en principio es un error tipográfico, pero tal como me está indicando esta viscosidad HTHS, no se trataría de un 5W30 ACAC3, en todo caso sería un 5W30 ACAC2, pero es que además la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados se me asemejan relativamente bajas para ser también un ACAC3. Estas son viscosidades típicas de lo que puede ser, como he indicado, un 5W30 ACAC2 o un 5W30 A5B5, aceites con bajo HTHS considerados ahorradores de combustible. Si miráis vídeos que han pasado por aquí por el canal, podéis ver que la inmensa mayoría, por no decir todos, los 5W30 ACAC3, veis la viscosidad HTHS, veis la viscosidad a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, y en todos es superior. Otro parámetro muy ligado a la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados es el índice de viscosidad, que no sé de dónde han sacado el 176. Podéis buscar vosotros en internet calculadora índice de viscosidad y da 163. No sé de dónde leches se han sacado ese 176, pero también es erróneo. Y
Y en cuanto a normas de homologación, bueno, pues si finalmente ahora vemos más adelante que este aceite se trata realmente de un aceite ACAC2 y que el HTHS no es un error tipográfico, sino que realmente tiene esta viscosidad, todas esas normas prácticamente quedan todas anuladas, porque son normas que requieren aceites con viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, pero he marcado, por ejemplo, la de BMW LL01. ¿Por qué la he marcado? Porque esa norma solo pueden cumplirla aceites full SAPS, aceites ACA3B4, y esto es un aceite ACAC3, un aceite mid SAPS. La norma BMW LL04 sí sería correcta. En cuanto a las normas del grupo Mercedes-Benz 2295 y 2293, nuevamente, al igual que ocurre con la LL01 de BMW, son normas para homologar en aceites full SAPS, aceites que son de ceniza completa. Lo que sí puede homologar las 22951 y las 22931, que sí son normas para aceites mid SAPS ACAC3, pero la 2295 y la 2293 no puede cumplirla. La Dexos 1 Gen 2 no puede cumplirla. ¿Por qué? Porque por un lado se requiere tener una baja viscosidad HTHS, no puede ser un aceite ACAC3 Dexos 1 Gen 2, es totalmente incompatible. En tal caso pudiese ser un aceite ACAC2, porque es que además el paquete de aditivos de las normas Dexos 1 Gen 2, aparte del tema de la viscosidad, es que tiene un paquete de aditivos específico recortado en calcio y rico en magnesio. Y directamente relacionado con la norma Dexos 1 Gen 2 ocurre que el fabricante dice que es compatible donde se requiera la norma PSP. No señor, un aceite que puede ser rico en calcio y que no viene preparado para el LSPI no puede homologarse ni puede utilizarse en donde se requiera la norma APSP, porque se produce el picado de biela a bajas revoluciones. Que respecta al etiquetado frontal del envase, pues nuevamente encontramos incongruencias. Un aceite ACAC3 no puede homologar la norma 502-505. ¿Por qué? Porque esas son normas de aceite full SAPS, ACA3B4. En tal caso ahí entraría la norma 505-01. Nuevamente se repite el error de la norma 229.5. Nuevamente eso es una norma de aceite full SAPS, ACA3B4. Y nuevamente vuelve a ocurrir el error de la norma BMW LL01. ¿Por qué? Porque nuevamente este aceite en principio es un aceite ACAC3, pero te está indicando que cumple normas de homologación de aceites ACA A3B4. No puede ser que un aceite me esté indicando que me está homologando distintas normas que son diferentes. No puede ser. Y aquí nuevamente en el etiquetado trasero del envase ocurre exactamente lo mismo. Nos está indicando normas como la de Grupo BAG 502-505, BMW LL01, Mercedes-Benz 2295, que es incongruente que se pueda homologar siendo este aceite un aceite ACAC3. Con todo y con ello, automáticamente no estoy diciendo ya que sea un mal aceite, porque todavía no hemos pasado a ver el paquete de aditivos, la composición y propiedades y demás, pero es bastante incongruente el tema de normas. Sí que, rompiendo un poco una lanza a favor del fabricante, suele ocurrir con muchos fabricantes estadounidenses que no están habituados a hacer aceites específicos para vehículos europeos por el tema de que aquí en Europa las normas que se utilizan lo hay en low SAPS, mid SAPS y full SAPS, mientras que allí en Estados Unidos es todo full SAPS, y no es la primera vez que me encuentro un fabricante de origen estadounidense que se hace un poco la picha un lío con las normas. Vamos a ver qué tal es el aceite. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 61,9, viscosidad cinemática a 100 grados 10,6 e índice de viscosidad 162, igual que lo que indica el fabricante en la ficha técnica, con lo cual este aceite directamente no es un aceite ACAC3 con alto HTHS. Este aceite realmente es un 5W30 ACAC2, así que automáticamente la norma ACAC3, todas las normas del grupo Volkswagen, de Mercedes-Benz, de BMW y todas las que ha indicado anteriormente no valen para nada, porque este aceite no es realmente lo que el fabricante te está indicando. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos. Recordar que en el funcionamiento normal de un motor se van generando distintos tipos de ácidos y es el propio aceite el que tiene que ir neutralizándolos para evitar que ataque a los componentes internos del motor, así como también al propio aceite. 8,9 es un buen valor pese a tratarse de un aceite mid SAPS. En cuanto al TAN, 1,19, un valor bajito, la verdad, en este aspecto bien. En cuanto a la ceniza y resto de propiedades, no se han medido, pero tratándose de un aceite ACAC3 y viendo el paquete de aditivos que lleva, sí es un paquete de aditivos específico para vehículos
vehículos mid-SAPs, para vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases. Las cenizas deben de estar por debajo de 0,8 y el azufre por debajo de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal. Esto contribuye a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 114 partes por millón es una buena concentración, no va a batir ni mucho menos aquí ningún récord en el canal, pero hay que recordar que este tipo de aditivo concreto, el molibdeno, hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan o que utilizan concentraciones notablemente inferiores. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos son los que utilizan todos los aceites sin excepción. Es el principal aditivo antidesgaste que tienen que llevar todos los aceites. 706, 808 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes que han pasado por aquí por el canal para uso civil. En cuanto al boro, es un aditivo que en este tipo de concentración, 10 partes por millón, su principal función es la de dispersante para ayudar a mantener las partículas de suciedad en suspensión y así llevarlas de forma más fácil hacia el filtro. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 31 partes por millón, un valor reducido, pero también nuevamente en la media comparados con otros aceites equivalentes. Y aquí el calcio, que es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, 1836, que nuevamente es un valor promedio comparado con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Y con esta concentración de calcio directamente queda anulado que este aceite se pueda utilizar en vehículos en donde se exija el uso de la norma API-SP o la norma Dexos 1 Gen 2, ya que tan alta concentración de calcio provoca el temido LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que no se ha utilizado. El wolframio, como norma general, es bastante común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol, también en algunos modelos de Liqui Moly Molygen, y el titanio, como norma general, es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un valor que miden algunos laboratorios y como tal no quiere decir que el aceite esté oxidado, ni mucho menos, sino que es un valor que se eleva cuando el fabricante para la formulación del aceite ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. En este caso da un valor 10 como tal. Estoy ya desde aquí y sin ver la espectroscopia totalmente convencido que este aceite no contiene éster, lo que sí que los aditivos que ha utilizado el fabricante vienen previamente diluidos en éster para mejorar su miscibilidad. Así que con respecto a lo que el fabricante indica que ha utilizado base éster, aquí queda descartado, porque si bien es cierto, aquí hay una pequeña concentración de éster, pero no en la base, sino en el paquete de aditivos que previamente viene diluida en éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Como novedad os voy a ir poniendo en todos los vídeos una captura de pantalla de los resultados de laboratorio que como tal a mí me los da el propio laboratorio. Lo que pasa es que es bastante más complicado de entender con respecto a la tabla típica que yo os pongo con los cuadricos en verde y blanco y tal. Esto lo pongo porque siempre hay algún tonto, porque hay días tontos y hay tontos todos los días, y aquí a mi canal parece que tengo un imán para tontos, que siempre en los vídeos pues salta alguno. Esos datos se han inventado. Esos datos ¿de dónde los has sacado? Pues toma, resultado de análisis de laboratorio a nombre de la Taberna del Motor, que es el nombre de mi canal, y con la fecha, en la fecha de la toma de muestra, que en este caso es la fecha en la que yo me puse en contacto con el laboratorio, la fecha en la que el laboratorio recibió la muestra que yo le envié y el día exacto en el que el laboratorio ha hecho la prueba. Aquí aparece 26 de junio, 7 de julio, 10 de julio. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, ahí hay una pequeña crestita, pero es muy pequeña. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Podéis ver que es una cresta muy pequeña y que dista mucho de tocar siquiera la línea de 1 y unido también al parámetro de oxidación de 10. Este aceite, pese a lo que indica el fabricante en la publicidad de que lleva éster,
no contiene éster. Si bien es cierto, como indicado, el paquete de aditivos que ha utilizado viene previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad, pero no ha utilizado éster ni mucho menos para mejorar la base. Y en cuanto al PAO, aquí sí que hay que romper una lanza a favor del fabricante, que sí que ha utilizado PAO. Como podéis ver, la cresta que se forma en torno a 722 está ligeramente por encima de 1. Esto quiero pensar que sí que, como el fabricante indica en la publicidad, sí ha utilizado PAO, y comparando esta espectroscopia con muchas otras espectroscopias que han pasado por aquí por el canal, muy posiblemente el fabricante haya podido utilizar en torno a un 30% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué os puedo decir? Pues que este aceite no es lo que el fabricante nos vende, y además quiero pensar que no lo ha hecho ni mucho menos adrede en cuanto a lo que son normas de homologación y demás. Yo creo que es por desconocimiento, pero es que un desconocimiento que no debería de ser siendo un fabricante de aceites que quiere ser serio, porque si hubiese sido que él en la propia ficha de seguridad me pone que tiene una viscosidad HTHS, que tiene una viscosidad a 100 grados en torno a 11 y pico, y de a 40 grados en torno a 70. Digo, vale, pues sí, pues el fabricante está haciendo un aceite ACAC3 y le ha salido una partida mala y esto ha salido menos viscoso, entonces un ACAC2, bueno, pues por ahí. Pero es que el fabricante a conciencia está haciendo un aceite con bajo HTHS que te lo está especificando en la propia ficha técnica. Esto es un aceite ACAC2 y él lo llama a 5W30 ACAC3. Aparte, luego el lío de normas que ha hecho ahí, que suele pasar con muchos fabricantes estadounidenses, pero que no debería de pasar, porque si me dices hace 10, 15 años, que es cuando empezaron el tema de los filtros de partículas y cuando los fabricantes estadounidenses empezaron a hacer aceites específicos para vehículos europeos, lo entendería, pero es que estamos en pleno 2023 y que todavía siga pasando esto, pues no debería de ser. Más allá de eso, ¿cómo es el aceite? No es un mal aceite, no lleva éster, por supuesto, eso es otra, que el fabricante dice que lleva éster y aquí no, a mí no me vale que los aditivos lo hayas diluido previamente en éster y que digas que el aceite lleva éster. No, esto no es un aceite con base éster, ese truco aquí no cuela, en la taberna del motor, a otros se la cuela, pero a la taberna del motor no se la va a colar. En cuanto al PAO, sí lleva, oye, eso sí, tampoco lleva para tirar cohetes, pero sí lleva. En general el aceite, en cuanto a las propiedades físicas, el punto de congelación ese de los 50 grados, me lo creo. En torno a los 232 grados de punto de inflamación, el porcentaje de evaporación NOAC y demás, me lo creo. Son correctos, no son excepcionales, tampoco son catastróficos. En cuanto al TBN, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, y en general es eso, que el gran problema es que el fabricante te está indicando en la ficha técnica unos parámetros que ya de por sí son erróneos. No que el fabricante haya hecho el aceite defectuoso, es que no tiene bien aclarados los conceptos de cómo tiene que hacer el aceite. Más allá de eso, el paquete de aditivos, sin ser nuevamente un paquete de aditivos excepcional, tampoco es un paquete de aditivos malo. Un aceite que es que no tengo por dónde cogerlo. No puedo recomendar este aceite. Eso es otra. No porque el aceite sea malo. Es mejor que muchos castroles y muchos motules que han pasado por aquí por el canal. Pero es que no es lo que el fabricante te está diciendo. Por un lado sí que el tema de éster ahí está intentando un poco engañar, presuntamente, porque luego me vienen a denunciar a ver si me pasa como Bardal. No señor, este aceite no lleva éster como así indica el fabricante, sí lleva PAO como así indica. Lleva poquito, pero bueno, sí lleva. Pero no puedo recomendar este aceite. No es un aceite malo, pero no puedo recomendarlo porque no es un aceite 5W30 ACAC3. No lo es. Entonces... Es que no me vale, no vale, es un aceite que no puedo recomendar. Y mira que para mí sería súper fácil decir, joder, es que de puta madre este aceite, os pongo abajo el enlace de afiliados de Amazon y a comprarlo y me llevo yo una comisión de 2-3 euros por cada garrafa que venda. No, es que no puedo. Y además, si vosotros ya sois aquí taberneros pollas viejas, como yo digo, habéis visto que este aceite no es lo que el fabricante está vendiendo. O sea, el aceite no es malo. No es un aceite malo, ni mucho menos. Tampoco es un aceite súper cojonudo. Es un aceite bien que cumple. O sea, va por el buen camino, más o menos.
Ahora bien, el tema del éster está haciendo publicidad engañosa y el tema de las normas de homologación te ha hecho la picha un lío, porque ya os digo, esto es un aceite ACEA-C2. Ya no es que haya incongruencia que haya metido aceite, o mejor dicho, normas de aceite full saps con normas mid saps, es que ninguno la cumple, porque todas esas normas, independientemente de que la ha liado con el tema de la ceniza, es que ya al ser un aceite con bajo HTHS no puede cumplirla. Es que es un aceite que está en tierra de nadie. Esto en alguien que de verdad requiera su motor un aceite ACEA-C3 no le vale tampoco, porque tiene baja viscosidad y esto lo que va a generar es mayor desgaste en el motor, que eso es otra. Es que el usar este aceite es contraproducente, porque si la norma ACEA te requiere, así como también las normas de BMW, de Volkswagen y tal, te requiere una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, porque esos motores, si trabajas con un aceite con viscosidad inferior, produce un aumento de desgaste en los casquillos de biela, cigüeñas, segmentos y árboles de leva. Cualquier persona que vaya a utilizar este aceite, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, va a aumentar el desgaste de su motor. Entonces es un aceite que, sintiéndolo mucho, no vale. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.